El aroma a pino y humo de leña flotaba pesadamente en el aire mientras yo permanecía al margen de la reunión, retorciendo nerviosamente entre mis dedos el colgante de plata que mi abuela me había regalado antes de morir. Esto perteneció a las mujeres de nuestra familia que llevaban canciones en sus corazones, me había susurrado. Cuando las palabras fallan, la música dice verdades que traspasan incluso las almas más duras. Entonces no lo entendí. Ahora, con 30 pares de ojos clavados en mí, deseaba haber hecho más preguntas. El festival anual de la llama de la luna de la manada estaba destinado a ser una celebración, una noche en la que las jerarquías se disolvían temporalmente e incluso los de menor rango podían acercarse al círculo íntimo. Pero, como única humana entre hombres lobo, yo existía completamente fuera de su jerarquía. Ni siquiera era una omega, solo Elena, la extraña chica de cabello rubio pálido que había sido encontrada medio congelada 3 inviernos atrás y a la que, inexplicablemente, se le había permitido quedarse. «Acércate», me indicó Ren, el Pax Beta, con una sonrisa cruel que nunca llegó a sus ojos. «Nuestros invitados de honor están esperando». El claro se había transformado para la ocasión. Las linternas colgaban de las ramas, proyectando una luz dorada sobre los rostros que se habían vuelto cada vez más hostiles a medida que avanzaba la noche. En el centro crepitaba una enorme hoguera, y alrededor de ella, dispuestos en semicírculo, estaban los alfas visitantes. 5 de ellos, cada uno al mando de sus propios territorios en los bosques del norte. Las disputas territoriales se habían vuelto más frecuentes, los rumores de guerra se extendían por la manada como veneno, y sentado ligeramente apartado, observándolo todo con ojos que reflejaban las llamas como 2 piscinas de ámbar, estaba Raven, nuestro rey alfa. Llevaba 3 años gobernando sin pronunciar una sola palabra. 3 años desde la noche en que regresó de la batalla, cubierto de sangre que no era la suya. Su voz parecía haber sido sacrificada a la oscuridad a la que se había enfrentado. Se comunicaba a través de gestos, de caricias, de miradas que hacían que incluso los hombres lobo más fuertes bajaran la vista. Esa noche llevaba una capa de piel color medianoche sobre sus anchos hombros, y una corona de ramas de plata retorcidas descansaba sobre su cabello oscuro, que le caía más allá de la línea de la mandíbula. Su rostro permaneció impasible cuando me acerqué, pero sentí el peso de su atención como un contacto físico. «He oído que tu mascota tiene talento», dijo una de las alfas visitantes, una mujer de rasgos afilados y labios color vino. «Alfa Serena de los territorios orientales. Magnus mencionó que canta muy bien. Nos gustaría una demostración». Magnus, la mano derecha de Ren, se rió entre dientes cerca de mí. Una vez me había pillado cantando mientras lavaba la ropa en el río. No sabía que me estaba observando hasta que me sorprendió con un lento aplauso burlón. «No lo soy», empecé a decir, pero los dedos de Ren se clavaron en mi hombro, silenciando mi protesta. «Canta», ordenaron fríamente, y la orden cortó el aire nocturno. La garganta se me cerró por el pánico. En los 3 años que llevaba viviendo entre ellos, me había hecho útil, me había hecho pequeña, me había hecho olvidable. La curandera de la manada me había acogido bajo su protección, enseñándome qué hierbas podían detener el sangrado, qué raíces podían bajar la fiebre. Me había convertido en su ayudante, tolerada porque era útil. Había sobrevivido siendo invisible, pero ahora todos los ojos me observaban, esperando entretenimiento o fracaso. Entre los hombres lobo, la debilidad era sangre en el agua. El colgante de mi abuela se sintió de repente cálido contra mi piel. Cuando las palabras fallan, la música habla. Con dedos temblorosos, toqué el círculo de plata, sacando valor de su peso familiar. «¿Qué voy a cantar?», pregunté, sorprendida de que mi voz no temblara. «Algo triste», sugirió la alfa Serena, con una sonrisa cada vez más aguda. «Algo sobre la pérdida. Parece apropiado dadas las circunstancias». No entendía a qué circunstancias se refería, pero el aire alrededor de Raven parecía espesarse con la tensión. Apretó la mandíbula, la única señal de que las palabras de ella le habían afectado. Cerré los ojos y respiré hondo. La canción me vino a la mente sin que la buscara. Una vieja nana que mi abuela cantaba en las noches de invierno, cuando el mundo parecía demasiado frío y demasiado vasto. Hablaba de un viajero perdido en la oscuridad, guiado a casa por luces lejanas y el recuerdo del amor. Su voz siempre se quebrantaba ligeramente
en las notas más altas, y yo dejé que la mía hiciera lo mismo, aceptando la imperfección. Las primeras notas cayeron vacilantes en el silencio, pero a medida que la melodía encontraba su ritmo, algo regreso, sobre las heridas que nunca se curan del todo, pero que con el tiempo aprenden a doler menos. La canción me atravesó como un ser vivo, y olvidé dónde estaba. Olvidé los ojos que me observaban y juzgaban. Cuando abrí los ojos al final de la canción, el claro había quedado completamente en silencio. El fuego crepitaba y silbaba, enviando chispas en espiral hacia arriba para unirse a las estrellas. Nadie se movía, pero lo que atrajo mi mirada fue Raven. El rey Alfa se había puesto de pie. Su expresión se transformó en algo que no pude descifrar. Dolor, reconocimiento. Por primera vez desde que lo conocía parecía realmente visto. Entonces hizo algo que provocó una onda de conmoción entre los reunidos. Extendió su mano hacia mí, no para despedirme, sino para llamarme. Ren me apretó el hombro con fuerza, hasta hacerme daño. Alfa, ella no entiende nuestras costumbres. Déjame. Pero la mirada de Raven se agudizó y Ren se cayó, retirando la mano de mi hombro como si se hubiera quemado. Debería haber estado aterrorizada. El rey Alfa nunca antes me había señalado. De hecho, rara vez había estado en el mismo espacio que él, pero algo en sus ojos me hablaba más claramente que las palabras. Un reconocimiento, una pregunta que necesitaba respuesta. Di un paso adelante, sintiendo con cada pisada que estaba cruzando una frontera invisible que me había protegido hasta ahora. El aire se volvió más denso a medida que me acercaba a él, cargado de una extraña electricidad que me erizó el vello de los brazos. De pie ante él, me di cuenta de lo pequeña que era en comparación. Podría haberme partido en dos sin esfuerzo. En cambio, extendió la mano lentamente, dándome tiempo para retroceder, y tocó con un solo dedo el colgante que llevaba en el cuello. Era de mi abuela, susurré, sin saber muy bien por qué me sentía obligada a explicarlo. Sus ojos le hicieron una pregunta que su voz no pudo formular. ¿La canción? Se llama Light's Return. Ella me la enseñó. Algo brilló en su expresión, el reconocimiento seguido de una sombra de lo que podría haber sido dolor. Su mano se movió de mi colgante para flotar cerca de mi cara, sin llegar a tocarla. Y entonces, con una voz áspera por el desuso, agrietada como la tierra que lleva demasiado tiempo sin lluvia, volvió a pronunciar una sola palabra. El silencio que siguió fue absoluto. Los alfas, que habían estado descansando con arrogante tranquilidad, ahora se sentaban rígidos. Ren se había puesto pálido como la muerte. Incluso el fuego parecía haber dejado de bailar. Después de 3 años de silencio, el rey Alfa había hablado. A mí. En ese momento no comprendí el significado. No podía entender cómo ese momento alteraría mi lugar entre ellos. Lo único que sabía era la mirada atormentada de aquellos ojos ámbar y el instinto que me decía que su petición no era para beneficio del público. Así que volví a cantar, esta vez directamente para él, con mi voz haciéndose más fuerte con cada nota. Y algo pasó entre nosotros, algo mudo y antiguo que me hizo sentir un dolor en el pecho por emociones que no eran del todo mías. Cuando la última nota se desvaneció, él asintió una vez y se dio la vuelta, despidiéndome sin decir nada más. Pero sentí el cambio en el aire, en la forma en que los demás me miraban ahora con sospecha, con cálculo, con una nueva conciencia que me hacía sentir expuesta. Mientras me retiraba a las sombras, donde pertenecía, la mirada calculadora de la Alfa Serena me siguió. ¡Qué fascinante!, murmuró al Alfa que estaba a su lado. Parece que Magnus tenía razón sobre la pequeña Songbird. Puede que sea más valiosa de lo que parece. Más tarde esa noche, mientras la celebración continuaba sin mí, me acurruqué en mi pequeña habitación, en la parte trasera de la cabaña del sanador, tratando de entender lo que había sucedido. El colgante yacía frío contra mi palma. Su peso familiar ya no era reconfortante, sino de alguna manera ominoso. Un suave golpe en mi puerta me sobresaltó. Lidia, la curandera de la manada y lo más parecido que tenía a una amiga, entró sin esperar permiso. «Esta noche has removido un avispero, niña», dijo, con el rostro arrugado por la preocupación, mientras se sentaba a mi lado en la estrecha cama. «No entiendo lo que ha pasado», admití. «Solo canté la canción. No es lo que cantaste, sino quien respondió». Me tomó las manos entre las suyas, llenas de callos. «Elena, ¿sabes lo que significa cuando un alfa elige una voz?». Negué con la cabeza.
Antiguamente, antes de que las manadas se convirtieran en lo que son ahora, los alfas a veces elegían a alguien cuya voz resonaba con su lobo, alguien que pudiera traerlos de vuelta del abismo cuando la bestia amenazaba con consumir al hombre. Sus ojos buscaron los míos. Ahora es raro, casi olvidado, pero lo que pasó esta noche, soy humana, susurré, y las implicaciones me provocaron un escalofrío. Sí, asintió con severidad. Lo que lo han contentos de que se le haya dado tanta importancia a un humano. Incluso sin darse cuenta, una sombra cruzó su rostro y miró hacia la puerta. Ren ha estado actuando como voz y mano de Raven desde que comenzó el silencio. No renunciará a ese poder fácilmente. Pero yo no quiero ningún poder, protesté. Su sonrisa era triste. El deseo no tiene nada que ver con ello. La luna elige nuestros caminos, no nuestros deseos. Se puso de pie y se ajustó el chal alrededor de sus delgados hombros. Prepara lo imprescindible esta noche. Sospecho que no dormirás aquí mucho más tiempo. Después de que se marchara, apoyé la frente contra el frío cristal de la ventana y observé las figuras lejanas que se movían alrededor de la hoguera. En algún lugar allá afuera, se estaban tomando decisiones sobre mi destino. Y en el centro de todo estaba Raven, el rey alfa, que había roto su silencio para escucharme cantar. ¿Qué trauma le había robado la voz? ¿Qué reconocimiento había brillado en sus ojos cuando escuchó la canción de cuna de mi abuela? ¿Y por qué sentía en lo más profundo de mi ser que el colgante que llevaba alrededor del cuello estaba relacionado de alguna manera con todo eso? Amanecía cuando se oyó otro golpe. Este era fuerte y autoritario. Cuando abrí la puerta, Ren estaba allí, con su hermoso rostro tenso y una furia apenas controlada. «Haz las maletas», ordenó. «El rey Alfa te ha convocado a la casa principal». Y en ese momento supe que mis días de invisibilidad habían terminado. La casa principal se encontraba en lo alto de una suave colina con vistas al resto del territorio de la manada. Una extensa estructura de piedra y madera que llevaba en pie varias generaciones. Solo la había visto desde lejos, nunca imaginé que cruzaría su umbral. Sin embargo, allí estaba yo, siguiendo a Ren por el sinuoso camino, mientras la niebla matinal se aferraba a nuestros tobillos. «No confundas su interés con un favor», dijo Ren sin mirarme. «Nuestro rey tiene sus razones, pero no te protegerán si te pasas de la raya». El pequeño bulto con mis pertenencias me parecía patéticamente ligero en mis brazos. Unas pocas prendas de ropa, mi cuaderno de aprendiz de sanadora y un cepillo de madera que había sido mi primer regalo de Lidia. Todo lo que tenía para mostrar tras 3 años de existencia aquí. «No entiendo por qué me quiere en la casa principal», me atreví a decir, luchando por seguir el ritmo de sus largas zancadas. Ren se detuvo tan bruscamente que casi choqué contra su espalda. Cuando se giró, su expresión me dejó sin aliento. No era ira, como esperaba, sino algo más complejo. Preocupación, tal vez, incluso miedo. «Escucha con atención, humana», dijo, bajando la voz, aunque no había nadie cerca. «Nuestro rey no ha sido él mismo desde las guerras del norte. Lo que viste anoche, ese momento de lucidez, fue la primera ruptura en la oscuridad que lo ha envuelto durante 3 años. Los alfas están observando. Algunos esperan su recuperación. Otros...» Miró hacia las habitaciones de invitados donde se alojaban los líderes de las manadas visitantes. «Otros ven una oportunidad y una debilidad». Apreté mi atillo con más fuerza. «¿Pero qué tiene eso que ver conmigo?» Su risa fue amarga. «Tu voz le llegó cuando nada más lo había hecho. Eso te hace muy valiosa o muy peligrosa, dependiendo de quién te mire». Entrecerró los ojos. «La pregunta es, ¿qué te enseñó tu abuela además de canciones?» La pregunta me confundió, principalmente sobre plantas y sus usos. ¿Por qué? Algo cambió en su expresión. Desconfianza y luego reevaluación. «Realmente no lo sabes, ¿verdad?» Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, se dio la vuelta y siguió caminando, con la espalda rígida por la tensión. La casa principal era aún más imponente de cerca. Lobos tallados adornaban las enormes puertas, y sus ojos de madera parecían seguirme mientras pasábamos por debajo de ellas. En el interior, el vestíbulo central tenía un techo alto y era sorprendentemente luminoso, con grandes ventanas que dejaban entrar el sol de la mañana. Una chimenea de piedra lo suficientemente grande como para estar de pie en ella ardía, manteniendo a raya el frío otoñal. Varios miembros de la manada se movían realizando diversas tareas, y todos se detuvieron para mirarme mientras Ren me guiaba.
Reconocí algunas caras, guerreros que ocasionalmente necesitaban las habilidades curativas de Lidia, sirvientes que a veces comerciaban en el mercado del pueblo. Me miraban con un nuevo cansancio, como si de la noche a la mañana me hubiera transformado de inofensiva a impredecible. Atravesamos una serie de pasillos y subimos una escalera curva hasta el ala este. Estas serán tus habitaciones, dijo Ren, abriendo la puerta de una habitación que me hizo más grande que mi espacio en la cabaña de Lidia. Con una gran cama cubierta de pieles, una mesa de madera pulida cerca de las ventanas que daban al bosque y, lo más sorprendente, una tina de cobre en una esquina. Tal lujo era inimaginable para alguien que había dormido en un colchón de paja durante años. ¿Por qué me daría esto?, susurré, temerosa de entrar, por si resultaba ser algún gesto elaborado. Las razones del rey Alfa son suyas, respondió Ren con rigidez. Se espera que continúes con tus tareas de curación. Lidia habla bien de tus habilidades, pero también atenderás al rey cuando te llame. Apretó la mandíbula, lo que supongo que será pronto. Deja tus cosas y sígueme. Apenas tuve tiempo de dejar mi jatillo sobre la cama antes de que me llevaran más al interior de la casa, subiendo otro tramo de escaleras hasta una pesada puerta de roble custodiada por dos guerreros de rostro severo. Asintieron a Ren, pero me miraron con recelo al pasar. La habitación que había más allá era un estudio lleno de estanterías y dominado por un enorme escritorio cerca de unas ventanas altas. Los mapas cubrían una pared, marcados con símbolos que no entendía. El aire olía a pergamino, tinta y algo más. Un toque de bosque y noche que empezaba a reconocer como el aroma único de Raven. El propio Rey Alfa estaba de espaldas a nosotros, contemplando su territorio. La luz del sol brillaba en su cabello oscuro, ahora recogido con una cuerda de cuero. Había cambiado la capa ceremonial por ropa más sencilla, una túnica y unos pantalones negros, pero no cabía duda del poder que irradiaba. Incluso en ese estado de relajación, el humano, tal y como había solicitado, anunció Ren con un tono cuidadosamente neutro. Raven se giró y volví a encontrarme atrapada en esa mirada ámbar. De cerca, a la luz del día, pude ver detalles que se me habían escapado la noche anterior. Una fina cicatriz que le recorría desde la sien derecha hasta la mandíbula, las vetas doradas de sus iris, las ojeras que delataban un sueño intranquilo. «Déjanos solos», dijo, con la voz aún áspera, pero más firme que la única palabra que había pronunciado la noche anterior. Ren dudó, claramente descontento con la orden. «Alfa, tal vez sería prudente que yo...» La expresión de Raven no cambió, pero algo en el aire sí lo hizo. Una presión que me hizo taponar los oídos y me provocó un escalofrío. Ren se inclinó inmediatamente y salió de la habitación, dejándome sola con el Rey Alfa. El silencio se extendió entre nosotros. Me quedé de pie, incómoda, sin saber dónde mirar ni qué hacer con las manos. El colgante de mi abuela me daba calor contra la piel y resistí el impulso de tocarlo para sentirme más cómoda. «Tu nombre», dijo finalmente. Cada palabra parecía salir de algún lugar profundo y doloroso. «Elena», respondí en voz baja. Asintió una vez y luego se dirigió a un aparador donde había una jarra y una taza. Vertió agua en 2 tazas y me ofreció una con un gesto. La acepté, con cuidado de que nuestros dedos no se tocaran. La canción continuó. Cada palabra era deliberada, mesurada. «¿Dónde lo aprendiste?» «Me lo enseñó mi abuela. Ella me crió después de que murieran mis padres». La taza tembló ligeramente en mi mano. Ella sabía muchas canciones antiguas. Su nombre. Parpadeé ante la pregunta tan repentina. Iris. Iris Nightingale. Algo brilló en sus ojos. Un reconocimiento rápidamente ocultado. Se acercó a su escritorio, abrió un cajón y sacó un pequeño objeto. Cuando extendió la mano hacia mí, vi que era un colgante casi idéntico al que yo llevaba, pero con sutiles diferencias en el patrón grabado en la plata. Mi mano libre voló a mi garganta, tocando mi propio colgante con confusión. «Son iguales», dijo, observando mi reacción con atención. «No lo entiendo», susurré, sintiendo un extraño mareo que me invadía. «¿Cómo es que tú tienes uno?» Colocó su colgante junto al mío sobre el escritorio, dejándome ver cómo los patrones, al alinearse, formaban un diseño completo, como 2 mitades de un agujero. «Se lo regalaron a mi madre», dijo, cada palabra aún sonando dolorosa, por una mujer humana, una cantante que salvó la vida de mi padre durante el largo invierno. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi abuela vivía en el norte antes de venir a criarme.
Nunca hablaba mucho de aquella época. No lo hacía. Sus labios se curvaron en lo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa. Los guardianes de la voz rara vez hablan de su vocación. Guardianes de la voz. El término me resultaba desconocido, pero había algo en él que resonaba en mi interior, como el eco de una canción escuchada hace mucho tiempo. Me indicó una silla, invitándome en silencio a sentarme. Cuando lo hice, tomó asiento frente a mí, no detrás de su imponente escritorio, sino directamente enfrente, con nuestras rodillas casi tocándose. Me resultaba extrañamente íntimo, esa cercanía con un hombre que tenía el poder de decidir sobre la vida y la muerte de todos los habitantes de su territorio. Como buscando las palabras. Linajes, linajes humanos con dones, curanderos, caminantes de sueños, verdades. Cada palabra parecía causarle dolor, pero siguió adelante. Y los más raros de todos, los guardianes de la voz, humanos cuyas canciones pueden llegar al lobo que hay bajo la piel, calmarlo, a veces incluso dominarlo. Negué con la cabeza, incapaz de procesar lo que estaba sugiriendo. Mi abuela era sanadora. Ella me enseñó sobre hierbas y picuces, no sobre esto. Nunca cantaba para calmar a los que sufrían. Su voz nunca parecía aliviar el sufrimiento más allá de lo que sus medicinas podían lograr. La pregunta me detuvo. Recordé innumerables ocasiones en las que la veía cantar suavemente a los heridos o enfermos, cómo incluso los más angustiados se tranquilizaban bajo la suave corriente de su voz. Supuse que era el consuelo de la conexión humana, no la magia. Anoche, continuó, cuando cantaste fue su voz la que oí, una voz que no había oído desde que era niño, cuando ella visitaba a nuestra manada durante las temporadas de comercio. Su expresión se ensombreció. Una voz que podría haber evitado mucho sufrimiento si ella hubiera estado aquí hace 3 años. El peso de la historia no contada se cernía entre nosotros. Pensé en los rumores sobre las guerras del norte, sobre cómo Raven había regresado cambiado. Su voz había desaparecido. Algo esencial se había roto dentro de él. ¿Qué te pasó?, le pregunté, sin poder evitarlo antes de pensarlo mejor. Su expresión se cerró y la persiana bajó sobre la momentánea apertura. Pero en lugar de ira por mi presunción, vi algo más, un cansancio profundo. El pasado importa menos que el peligro presente, dijo, levantándose abruptamente. La guerra se acerca de nuevo. Los otros alfas perciben debilidad en mi silencio, en mí. Pero ahora estás hablando, le señalé. Contigo. Se dio la vuelta y se dirigió a la ventana. No con ellos, todavía no. La comprensión me llegó lentamente. ¿Quieres que sea tu voz ante los otros alfas? Necesito que seas lo que tu abuela fue para mi padre, una guardiana de la voz, un puente entre los humanos y los lobos. Se volvió con una mirada intensa. Necesito que aprendas lo que ella nunca te enseñó. El miedo y la incredulidad se enredaron en mi pecho, pero yo solo soy, no tengo ningún poder especial. Apenas me toleran aquí, y sin embargo, cuando cantaste, todos los lobos de ese claro lo sintieron, incluso aquellos que lo negarían. Se acercó de nuevo, deteniéndose tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Tu sangre recuerda lo que tu mente no recuerda. Antes de que pudiera responder, se produjo un alboroto en el pasillo. Voces elevadas. El sonido de algo pesado cayendo. Raven se movió con una velocidad sobrenatural hacia la puerta, abriéndola de un tirón para revelar a uno de sus guardias tendido inconsciente en el suelo. El otro estaba enzarzado en combate con una figura encapuchada que se movía con una gracia letal. La transformación de Raven fue instantánea y aterradora. Un gruñido se escapó de su garganta mientras se lanzaba a la refriega. El atacante se liberó. Algo brillaba en su mano, una hoja que reflejaba la luz con un brillo azul antinatural, plata y ajenjo. Jadeé al reconocer el color distintivo de las advertencias de Lidia sobre las armas diseñadas específicamente para matar a los hombres lobo. El atacante se abalanzó sobre Raven, que apenas logró esquivar la espada. En medio del caos, vislumbré el rostro de Lasalent bajo la capucha. Era una mujer que había visto entre el séquito de la Alfa Serena la noche anterior. Sin pensarlo, comencé a cantar. Esta vez no era la nana de mi abuela, sino algo más salvaje que surgió de un lugar instintivo que no sabía que existía. Las notas rasgaron mi garganta, crudas y poderosas. El efecto fue inmediato. Tanto Raven como el atacante vacilaron, volviéndose hacia mí como si los tiraran de unos hilos invisibles.
Pero mientras los movimientos del asesino se volvían confusos y lentos, Raven se concentró más y se controló mejor. Con un movimiento rápido, la desarmó, haciendo que la espada envenenada cayera al suelo con estrépito. Los guardias irrumpieron en el pasillo, alertados por el alboroto. La asesina fue rápidamente reducida, pero no sin antes cruzar su mirada con la mía. Había odio y algo parecido al miedo en su mirada. La guardiana de la voz regresa. Escupió. El equilibrio cambia de nuevo. Mientras se la llevaban, me desplomé contra el marco de la puerta, con las piernas repentinamente incapaces de sostenerme. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué había hecho? Raven se quedó inmóvil, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Luego, lentamente, extendió la mano. ¿Ahora crees?, preguntó. Miré su mano extendida, con la mente dando vueltas. La canción aún resonaba en mis huesos, una melodía que no sabía que poseía hasta el momento en que brotó de mi garganta. Mi abuela nunca más profundo, un pozo de instinto que no sabía que existía. ¿Qué acaba de pasar?, susurré con voz ronca. ¿Qué le hice? Tú le ordenaste, dijo Raven simplemente. Y su loba respondió, incluso en contra de su voluntad. Bajó la mano cuando no la tomé, y yo hice lo mismo. Gritos y pasos apresurados resonaron en el pasillo cuando llegaron más guardias. Ren apareció, con el rostro tenso por la furia mientras observaba la escena. El guardia inconsciente, las salpicaduras de sangre en el suelo de piedra, la espada abandonada que aún brillaba con su mortal tono azul. El segundo de la Alfa Serena, gruñó Ren. Sabía que no se podía confiar en ella. Su mirada se posó en mí, llena de acusación. Y ahora ella sabe lo que el humano puede hacer. Reúne a los líderes de la manada, ordenó Raven, con una voz más fuerte que antes, aunque todavía áspera por la falta de uso. La seguridad está comprometida. Nos reuniremos en una hora. Los ojos de Ren se abrieron ligeramente al oír a su alfa hablar abiertamente, pero disimuló rápidamente su sorpresa, asintiendo con la cabeza antes de volverse para dar órdenes a los guardias. Raven se volvió hacia mí. Deberías descansar. Ese tipo de canto. La primera vez pasa factura, como si sus palabras lo hubieran invocado. El agotamiento me invadió como una ola. Sentía las extremidades débiles y la mente confusa. Me tambaleé. Y esta vez, cuando Raven me cogió del brazo, no me aparté. Me agarró del brazo con firmeza, pero con delicadeza, y me guió de vuelta a mis nuevas habitaciones. No entiendo nada de esto, murmuré mientras caminábamos. Si mi abuela era lo que dices, una guardiana de la voz, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me preparó? Quizás esperaba ahorrarte esta vida, respondió en voz baja. O tal vez murió antes de poder hacerlo. La idea me causó una punzada en el corazón. Mi abuela había fallecido mientras dormía hacía 5 años, dejándome sola en el mundo. ¿Tenía intención de revelarme este secreto hereditario? Me había dejado sin preparación para el legado que corría por mis venas. En la puerta de mi habitación, Raven se detuvo. Descansa. Te enviaré a Lydia. ¿Y Elena? Sus ojos ámbar sostuvieron los míos con una intensidad inquietante. Lo que ha pasado hoy es solo el principio. Hay quienes ahora te verán como una amenaza y otros que tratarán de controlar lo que puedes hacer. ¿Y tú cuál eres?, me atreví a preguntar. Algo que podría haber sido respeto se reflejó en su rostro. Ninguno de los dos. Busco el equilibrio. Con esa respuesta críptica, se dio la vuelta y se alejó, dejándome sola con mi confusión. Dentro de mi nueva habitación, me dejé caer sobre la cama, demasiado abrumada para apreciar su suavidad después de años durmiendo sobre paja. El colgante que llevaba en el cuello parecía latir con calor, y lo agarré como un salvavidas a un pasado que de repente parecía lleno de preguntas sin respuesta. Debí de quedarme dormida, porque lo siguiente que supe es que Lydia estaba sentada a mi lado, con su mano curtida fría contra mi frente. «Ahí estás», dijo, con evidente alivio en su voz. «Por lo que he oído, has tenido un duelo bastante duro». Luché por incorporarme. «¿Sabías lo de mi abuela? ¿Lo que era?» La expresión de Lydia se volvió cautelosa. Sospechaba que Iris tenía un don que iba más allá de la curación ordinaria. Pero los guardianes de la voz son raros y cada vez más escasos. La mayoría de los humanos con linajes antiguos han olvidado sus dones. ¿Por qué no me lo contó? ¿Por qué no me entrenó? Las viejas costumbres pueden ser tanto una bendición como una carga. Lydia comenzó a desempacar su bolsa de curandera, sacando pequeños frascos y paquetes de hierbas. Iris siempre te protegió, quizás demasiado,
en retrospectiva. Me entregó una taza con algo humeante y fragante, manzanilla y balián, con algo más que no pude identificar. Bebe, te ayudará a recuperar fuerzas. Mientras sorbía el líquido amargo, Lidia continuó hablando en voz baja. Hay algo que debes saber sobre tu abuela. No se instaló en nuestro territorio por casualidad. Vino en busca de refugio después de que las manadas del norte fueran diezmadas en la Primera Guerra. Tu abuelo era un lobo, Helena, una de las guerreras de mayor confianza del padre de Raven. La taza casi se me resbala de los dedos. ¿Qué? Pero eso me convertiría en mestiza. Sí, aunque los genes del lobo rara vez se expresan en las hembras de ascendencia mixta. Eres humana en todos los aspectos importantes, pero con suficiente sangre de lobo como para amplificar los dones de guardiana de la voz. Tocó mi colgante con delicadeza. Esto no es solo una reliquia familiar. Es un foco diseñado para ayudar a canalizar y controlar tus habilidades hasta que maduren de forma natural. Mi mundo se tambaleaba con cada nueva revelación. No era solo humana. Mi plácida abuela recolectora de hierbas había sido una poderosa guardiana de la voz, con secretos que nunca conocí, que solo existía como una fotografía descolorida que mi abuela guardaba junto a su cama. Había sido un guerrero hombre lobo. ¿Por eso me enseñó las canciones? Pregunté, recordando las innumerables noches junto al fuego, sus pacientes correcciones de mi tono y mi entonación. Te estaba preparando a su manera, confirmó Lidia, pero murió antes de que completaras tu entrenamiento. Y ahora los acontecimientos han obligado a que tu don salga a la luz antes de que estés preparada para ejercerlo. El té me estaba volviendo a dar sueño, pero luché contra el peso de mis párpados. ¿Qué pasará ahora? La expresión de Lidia se volvió grave. Las manadas han estado en equilibrio desde las guerras del norte. Cuando Raven regresó, cambiado, silencioso y atormentado por lo que había presenciado. Muchos vieron debilidad donde antes había una fuerza incuestionable. Los alfas visitantes no solo acudieron al festival, sino también para evaluar si era el momento de desafiar su dominio. Y ahora han visto surgir a un guardián de la voz, uno vinculado a Raven a través de la conexión de tu abuela con su familia. Eso cambia los cálculos. Ella revisó sus botellas y volvió a empaquetar sus suministros. Algunos lo verán como un signo de fuerza, el regreso de la antigua magia para apoyar su reinado. Otros te verán como una amenaza que hay que eliminar. Mi estómago se contrajo de miedo, como el asesino de hoy. Eso solo fue el primer movimiento, advirtió Lidia. El juego no ha hecho más que empezar. El sueño me atraía con más insistencia y me di cuenta de que el té contenía algo más fuerte que simples hierbas calmantes. A medida que mi conciencia comenzaba a nublarse, la voz de Lidia parecía venir de muy lejos. Descansa mientras puedas, niña. Esta noche, todo cambiará. Me desperté al atardecer, con la suave luz de las linternas que alguien había encendido mientras dormía. Al incorporarme, encontré una bandeja con comida junto a mi cama. Pan, queso, frutos secos y una botella de agua. Tenía la boca seca y la cabeza aún confusa por el potente té de Lidia. Mientras vertía agua en una taza, una nota doblada junto a la bandeja me llamó la atención. Con una elegante y angular caligrafía decía: «Cuando te despiertes, ven al gran salón. Ponte lo que hay en el armario». La nota no estaba firmada, pero la letra coincidía con los mapas que había visto en el estudio de Raven. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que el propio Rey Alpha me había escrito y que tal vez incluso había estado en esa habitación mientras yo dormía. Al abrir el enorme armario de madera, descubrí ropa mucho más elegante que cualquier cosa que hubiera tenido jamás. Vestidos de colores vivos, capas forradas de suave piel. Pero lo que me llamó la atención fue un vestido de un intenso azul medianoche, cuya tela brillaba tenuemente a la luz de la lámpara. Tenía hilos de plata entretejidos en patrones que me recordaban al diseño de mi colgante. Me vestí rápidamente, sorprendida de lo bien que me quedaba el vestido a mi esbelta figura. La tela se movía como el agua contra mi piel, inesperadamente pesada y ligera al mismo tiempo. Al mirarme en el espejo de metal pulido, casi no me reconocí, con mi pálido cabello rubio cayendo suelto sobre mis hombros y el elegante vestido acentuando las curvas que normalmente quedaban ocultas bajo la ropa de trabajo sin forma. Parecía transformada. El colgante parecía brillar contra la tela oscura, con su plata reflejando la luz. Lo toqué para tranquilizarme, recordando las palabras de Lidia sobre que era un foco de poderes que apenas comprendía. El pasillo fuera de mi habitación
Estaba patrullado por guardias que asintieron respetuosamente cuando salí, muy lejos de las miradas sospechosas de esa mañana. Uno de ellos, un joven guerrero llamado Thomas, que una vez había acudido a Lidia con un brazo gravemente roto, se ofreció a acompañarme al gran salón. Esta noche hay mucha tensión, me explicó mientras bajábamos las escaleras. Tras el intento de asesinato, se ha duplicado la seguridad. Nadie entra ni sale de la casa principal sin autorización. ¿Ha habido noticias de las otras manadas? Pregunté, preguntándome si la Alfa Serena había sido confrontada por las acciones de su segundo. La expresión de Tomás se ensombreció. La Alfa Serena niega tener conocimiento alguno del complot. Afirma que su segundo actuó por su cuenta. No parecía muy convencido. El consejo está dividido sobre cómo responder. El gran salón era un espacio cavernoso dominado por una enorme chimenea de piedra y una larga mesa sobre una plataforma elevada. Esa noche estaba lleno de miembros de la manada de Raven y representantes de los territorios visitantes. Las conversaciones se acallaron cuando entré, y todas las cabezas se giraron para seguir mi avance por la sala. Raven estaba sentado en el centro de la mesa alta, flanqueado por Ren y otros miembros estaban sentados a ambos lados, con una llamativa silla vacía junto a la Alfa Serena, el lugar de la asesina ausente. Me di cuenta de que lo que más me sorprendía era la silla vacía a la derecha de Raven, una posición de máximo honor reservada para su segundo o compañero elegido. Mientras Thomas me guiaba hacia adelante, los ojos de Raven encontraron los míos y con un gesto sutil me indicó el asiento vacío a su lado. Un murmullo colectivo recorrió la sala. El rostro de Ren se tensó con una indignación apenas contenida, mientras que los labios de la Alfa Serena esbozaban una sonrisa peligrosa. La guardiana de la voz nos honra con su presencia, dijo, con una voz que resonó en la sala, que de repente se quedó en silencio. Qué suerte que haya podido intervenir esta mañana. Su énfasis dejaba claro que consideraba que mis acciones no eran nada afortunadas. Raven se levantó y toda la sala se puso de pie con él, un gesto de respeto tan arraigado que incluso aquellos que podían cuestionarlo no pudieron permanecer sentados. Lo que ocurrió esta mañana fue un ataque no solo contra mí, sino contra la paz entre nuestros territorios, dijo con una voz más fuerte que antes, aunque todavía con la aspereza de la falta de uso. La intervención de Helena evitó un derramamiento de sangre que habría desencadenado una guerra. La perfecta compostura de la Alfa Serena se resquebrajó ligeramente al oír a Raven dirigirse directamente a la asamblea. Durante 3 años, Ren había hablado por él, interpretado sus gestos y escrito sus órdenes. Las habilidades de tu guardavoces son ciertamente impresionantes, respondió Serena, recuperándose rápidamente. Incluso se podría decir que son convenientes. Un humano con el poder de controlar a los lobos, que aparece justo cuando los desafíos a tu dominio se hacen más fuertes. Sonrió levemente. Algunos podrían preguntarse si los antiguos tratados sobre el uso de los guardavoces en las luchas de poder han sido convenientemente olvidados. Los tratados no se han olvidado, respondió Raven con serenidad. Tampoco la razón por la que se crearon. Conoces la historia, Serena. ¿Sabes lo que ocurrió la última vez que las manadas se enfrentaron entre sí sin el equilibrio que proporcionaban los guardianes de la voz? La inquietud se extendió entre los asistentes. Incluso yo, con mi limitado conocimiento de la política de las manadas, comprendí que se hacía referencia a una historia más profunda, a viejos conflictos, a viejas heridas que se reabrían. La chica no está entrenada, interrumpió Alfadarios, de los bosques occidentales, con su voz grave retumbando como un trueno lejano. Los guardianes de la voz sin entrenamiento son peligrosos para sí mismos y para los demás. Será entrenada, replicó Raven. Todavía hay entre nosotros quienes recuerdan las viejas costumbres. ¿Quiénes?, desafió Serena Alfa. Los últimos guardianes de la voz entrenados murieron en las guerras del norte. A menos que... Su mirada recorrió la sala, evaluando los rostros. A menos que hayáis estado ocultando más secretos que el de una heredera mestiza de la línea Andale nocturna, la sala estalló en susurros ante sus palabras. Mestiza Andale nocturna. El término pasó de boca en boca, ganando importancia con cada repetición. Yo permanecí paralizada en mi sitio, abrumada por la política que se arremolinaba a mi alrededor. Una política que apenas entendía, pero en la que de alguna manera me encontraba en el centro. «Basta», dijo Raven, y aunque no alzó la voz, la autoridad de su tono silenció el salón al instante.
Elena Nightingale está bajo mi protección. Cualquier acción contra ella se considerará un acto de guerra contra mi territorio. Su mirada recorrió la reunión, posándose finalmente en la Alfa Serena. En cuanto al entrenamiento, ¿ya se han hecho los arreglos necesarios? El legado de los Andales Nocturnos será honrado, como debería haber sido hace generaciones. Mientras hablaba, las grandes puertas al final de la sala se abrieron de par en par. Entró una figura, apoyándose pesadamente en un bastón tallado, una anciana con cabello plateado y ojos tan pálidos que parecían casi incoloros en su rostro profundamente arrugado. Llevaba una túnica de color verde oscuro, bordada con símbolos similares a los de mi colgante. Suspiros y murmullos siguieron su lento avance hacia la mesa alta. Incluso los alfas parecían sorprendidos por su aparición. «Anciana Mara», susurró Alfa Darius, levantándose a medias de su asiento en señal de respeto o alarma. No sabría decir cuál de las dos cosas. Nos dijeron que habías cruzado el velo hace años. La risa de la anciana fue un sonido seco y entrecortado. Se dicen muchas cosas cuando los lobos desean que los secretos permanezcan ocultos. Su mirada se posó en mí. Sus ojos se agudizaron al reconocerme. La nieta de Iris. Sí, la veo en ti. La última de la estirpe de los Andales Nocturnos. Golpeó una vez el suelo de piedra con su bastón, y no un silla junto a él. Y esta vez encontré el valor para avanzar, para ocupar mi lugar en la mesa alta, incluso aunque mi mente se llenara de preguntas. ¿Quién era esta anciana Mara? ¿Qué sabía de mi abuela? ¿Y qué significaba ser la última descendiente de la estirpe de los Andales Nocturnos? Cuando me senté, Raven se inclinó hacia mí y me habló en voz baja, para que solo yo le oyera. «Empecemos», dijo. La cena formal que siguió me pareció como navegar por un lago helado de espesor incierto. Cada paso podía ser desastroso. Cada conversación estaba llena de significados que solo podía comprender en parte. Probé alimentos desconocidos, muy consciente de las miradas calculadoras que me dirigían desde todos los rincones de la mesa. La anciana Mara se había sentado en el extremo opuesto, demasiado lejos para conversar, aunque sus pálidos ojos se cruzaban con los míos con frecuencia a través de la distancia. Había algo inquietante en su escrutinio. No era hostilidad, sino una evaluación, como si me estuviera midiendo según algún estándar que yo no podía ver. A mi lado, Raven comía con moderación y hablaba poco, respondiendo a las preguntas directas con respuestas cortantes que desalentaban cualquier conversación posterior. Su proximidad era a la vez tranquilizadora y angustiante. Fuera cual fuera el juego que se estuviera jugando esa noche, sentía que él era mi único aliado verdadero. Sin embargo, entendía muy poco sobre sus motivaciones. «Dime», dijo la Alfa Serena, con una voz que atravesó el murmullo de las conversaciones. «¿Cuánto tiempo hace que conoces tu herencia, Elena?» Hizo que mi nombre sonara como algo desagradable. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Dejé el tenedor con cuidado, ganando un momento para calmar mis nervios. «Me enteré hoy mismo», respondí con sinceridad. Mi abuela nunca habló de los guardianes de la voz ni de su conexión con las manadas. Serena arqueó las cejas con total incredulidad. «Qué conveniente. Y sin embargo, tu instinto con esa canción esta mañana parecía bastante desarrollado. El instinto a menudo es más profundo que el conocimiento consciente». La anciana Mara intervino antes de que pudiera responder. «La sangre recuerda lo que la mente olvida». «¿La sangre?», el Alfa Darius murmuró pensativo. «Sí, esa es la pregunta, ¿no?» El linaje de la chica. Sus ojos pesados se posaron en Raven. Serena la llamó mestiza. «¿Es cierto? ¿Su abuelo era uno de los tuyos?» Se hizo el silencio en la mesa. Incluso los sirvientes detuvieron sus movimientos, sintiendo la importancia del momento. «Gareth Nightshade era hermano del segundo de mi padre», confirmó Raven. «Cayó defendiendo nuestras fronteras septentrionales hace 25 años». La revelación causó revuelo entre los asistentes. Agarré el borde de la mesa, preparándome para otra pieza de mi historia desconocida que encajaba en su lugar. Mi abuelo tenía un nombre. Había sido alguien importante. «Lo que te convierte en alfa». Serena se calló, entrecerrando los ojos mientras me evaluaba de nuevo. «Familia», concluyó Raven por ella, con un tono que no admitía réplica, «por sangre y por ley de la manada». La palabra resonó en mi interior. Familia. Durante los 5 años transcurridos desde la muerte de mi abuela, había estado completamente sola. El concepto de pertenecer a algún lugar o a alguien me resultaba tan ajeno que casi me dolía pensar en ello. La anciana Mara asintió con la cabeza,
como confirmando una vieja sospecha. La historia se repite. Algunas historias es mejor dejarlas enterradas, replicó la Alfa Kira de las llanuras del sur, hablando por primera vez. A diferencia de los demás, ella había observado el proceso con una evaluación silenciosa en lugar de con hostilidad abierta. La última vez que un guardián de la voz se vinculó a un linaje alfa, el poder resultante alteró el equilibrio durante generaciones. El equilibrio ya está alterado, respondió Raven. ¿O has olvidado lo que pasó en el norte? ¿Qué sigue amenazando más allá de nuestros territorios seguros? Un escalofrío recorrió la mesa. Varios guerreros tocaron instintivamente sus armas o amuletos protectores. Lo que hubiera ocurrido en las guerras del norte claramente aún los atormentaba a todos. La manada sombra fue destruida, insistió Alpha Darius, aunque la incertidumbre se apoderó de su voz. Tu padre se encargó de ello. Mi padre murió creyendo eso, dijo Raven, y el dolor crudo en su voz silenció cualquier discusión posterior. Se equivocaba. El resto de la comida transcurrió en medio de una conversación tensa, maniobras políticas que apenas podía seguir. Cuando finalmente concluyó, Raven se levantó, señalando el final de la reunión formal, mientras los alfas y los miembros de la manada comenzaban a dispersarse. Me tocó ligeramente el codo. La anciana Mara desea hablar contigo. Te acompañaré a sus aposentos. Sentí un gran alivio al tener una excusa para escapar de la atmósfera sofocante. Raven mantuvo una distancia adecuada entre nosotros, pero sentía su presencia como si fuera física. Sus sentidos estaban atentos a nuestro entorno, a posibles amenazas. Hay tantas cosas que no entiendo, dije en voz baja mientras atravesábamos un patio iluminado por la luna. Todo el mundo habla del equilibrio y de que la historia se repite, pero nadie explica lo que eso significa. Raven permaneció en silencio durante varios pasos. Cuando habló, su voz se había suavizado con respecto a su tono público. La relación entre los lobos y los guardianes de la voz se remonta a los primeros días de nuestra especie, cuando aparecieron los primeros humanos con el don. Ayudaron a los lobos a mantener su humanidad cuando la bestia amenazaba con consumirlos. Levantó la mirada hacia el cielo salpicado de estrellas. Pero el poder corrompe. Algunos alfas comenzaron a utilizar a los guardianes de la voz para aumentar su fuerza y controlar a las manadas rivales. Y algunos guardianes de la voz comenzaron a verse a sí mismos como gobernantes en lugar de servidores del equilibrio. ¿Qué pasó? Guerra, derramamiento de sangre, hasta que se firmaron tratados que limitaban la forma en que los guardianes de la voz podían interactuar con la política de las manadas. Su expresión se ensombreció, pero el conocimiento se perdió con el paso de las generaciones. Los linajes de los guardianes de la voz se redujeron o se ocultaron. Cuando la manada de las sombras emergió del lejano norte hace 50 años, quedaban pocos guardianes de la voz entrenados para contrarrestar sus canciones corruptas. El término me hizo estremecer. Canciones corruptas. Guardianes de la voz que se volvieron hacia poderes más oscuros, que aprendieron a dominar no solo al lobo, sino también a retorcer el alma humana junto con él. Llegamos a un pequeño edificio de piedra separado de la casa principal. La anciana Mara puede explicarlo mejor que yo. Es una de las últimas testigos vivas de la primera guerra de las sombras. La puerta se abrió antes de que él pudiera llamar, revelando a la anciana Mara bajo la cálida luz de muchas velas. Sus aposentos eran una única habitación circular llena de libros, manojos de hierbas colgantes y extraños instrumentos que no reconocí. «Entra, niña», me invitó, con sus pálidos ojos brillando a la luz de las velas. «Tenemos mucho que discutir y muy poco tiempo». Dudé, mirando a Raven. «Esperaré fuera», dijo, entendiendo mi pregunta tácita. «Estás a salvo con ella». La anciana Mara se rió entre dientes. «A salvo». Qué palabra tan endeble para tiempos como estos, pero se hizo a un lado, permitiéndome entrar sola. El aire del interior estaba impregnado del aroma de las hierbas y el pergamino viejo. Mara me indicó que me sentara en un taburete acolchado, mientras ella se dejaba caer con un gruñido en una silla que parecía construida específicamente para acomodar su pequeño cuerpo encorvado. «Así que tú lo dices», dijo, estudiándome sin preámbulos. «La hija de Iris, la noche pasada, y has vivido toda tu vida sin saber lo que eres». «Mi abuela nunca me habló de nada de esto», dije, sintiéndome a la defensiva en nombre de Iris. «Ella me enseñó a curar, no ese poder de la voz». Los dedos nudosos de Mara tiraron de un hilo suelto de su túnica. «Iris siempre fue la cautelosa. Después de lo que le pasó a tu madre,
Supongo que pensó que el silencio era protección. Se me cortó la respiración. Mi madre, ¿qué le pasó? Mi abuela me dijo que ella y mi padre murieron en un accidente cuando yo era un bebé. Algo parecido a la lástima cruzó el rostro de la anciana. No fue un accidente. Los persiguieron. A tu padre por amar a una guardiana de la voz, a tu madre por serlo y por llevarte en su vientre, la hija de ambos linajes. La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. Me agarré al borde del taburete, luchando contra oleadas de conmoción y dolor por unos padres a los que nunca había conocido, por una historia que me habían ocultado. ¿Quién? ¿Quién los mató? La manada de las sombras, o lo que quedaba de ella después de la Primera Guerra. Mara suspiró profundamente. Siempre han entendido lo que muchos han olvidado, que los linajes de los guardianes de la voz tienen poder. Un poder que puede oponerse a ellos, o si se corrompe, unirse a ellos. Me costaba asimilar este nuevo horror. Y mi abuela, ¿por qué no vinieron a buscarnos? Iris fue inteligente. Ató tu don con ese colgante, silenciándolo hasta que tuvieras la edad suficiente para controlarlo. Luego os escondió a los dos entre los humanos, mudándose con frecuencia hasta que creyó que el peligro había pasado. Mara entrecerró los ojos, pero el peligro nunca pasó realmente. Simplemente estaba esperando. Se levantó con sorprendente agilidad y se dirigió a una estantería llena de botellitas, seleccionando una. La descorchó y añadió 3 gotas de líquido ámbar a un vaso de agua que me entregó. Bebe. Te ayudará a eliminar el vínculo que tu abuela entrenamiento gradual que ella tenía previsto para ti. Dudé, con el vaso a medio camino de mis labios. ¿Por qué debería confiar en ti? Acabo de enterarme de que todo esto existe. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? La sonrisa de Mara era más de aprobación que de ofensa. Bien, cuestiona todo. La confianza hay que ganársela. Se recostó en su silla. Conocí a tu abuela cuando éramos niñas y entrenábamos juntas. Conocí a tu madre cuando era una niña brillante y dotada. Las lloré a ambas, pero si mi palabra no es suficiente, metió la mano en su bata y sacó un pequeño libro gastado encuadernado en cuero verde descolorido. Quizás la de Iris lo sea. Me temblaba la mano al coger el diario. Al abrirlo, vi la familiar letra de mi abuela, cuya visión me provocó un inesperado nudo en la garganta. Me lo dejó antes de que naciera tu madre, explicó Mara, con instrucciones de dárselo a cualquier andale nocturno superviviente que algún día pudiera necesitar orientación. Lo he guardado durante casi 30 años. Esperando, pasé los dedos por la primera página donde mi abuela había escrito: a mis descendientes, que encuentren fuerza en su voz cuando la mía se haya silenciado. Léelo cuando estés lista, me aconsejó Mara. Por ahora, debemos centrarnos en despertar lo que hay latente en ti. La manada de las sombras se está moviendo de nuevo, y Raven no puede enfrentarse a ellos solo. No después de lo que le hicieron en la Guerra del Norte. Levanté la vista bruscamente. ¿Qué le hicieron? ¿Qué pasó para que perdiera la voz? La expresión de Mara se volvió sombría. Lo capturaron. Lo mantuvieron durante semanas en la oscuridad de su fortaleza subterránea. Cuando las fuerzas de su padre finalmente llegaron hasta él, Raven había cambiado. Lo torturaron no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. Ella se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Usaron guardianes de la voz corruptos para intentar quebrantar su voluntad y distorsionar su lealtad. Él resistió a costa de su voz y casi de su cordura. Me invadió el horror al imaginar lo que debió haber soportado. Pero él me habló. Ahora está hablando. Sí, dijo Mara con una pequeña sonrisa. Eso es lo que nos da esperanza. Algo en tu voz en particular. Quizás su conexión con el pasado de su familia ha comenzado a sanar lo que estaba roto, pero es una curación frágil que se puede revertir fácilmente. Miré hacia la puerta donde Raven esperaba al otro lado. ¿Y los otros alfas? ¿Quieren ayudarlo a sanar o aprovechar su debilidad? La risa de Mara fue breve y áspera. La política rara vez es tan simple. Algunos temen genuinamente el regreso de la manada de las sombras y saben que el territorio de Raven es la primera defensa contra otra incursión. Otros huelen la oportunidad y el caos. Y unos pocos. Entrecerró los ojos. Es posible que algunos ya estén comprometidos. ¿Comprometidos? ¿Te refieres a influenciados por canciones corruptas? Sí. Señaló la copa que aún sostenía. Por eso debemos fortalecer tu don rápidamente. No estás entrenado, pero sí probado. Tu respuesta instintiva de esta mañana demuestra que el poder fluye verdadero en tu sangre. Me quedé mirando el líquido ámbar que se arremolinaba en el agua.
Todo en mí se rebelaba contra el hecho de verme empujado a un conflicto que apenas comprendía. Sin embargo, si lo que Mara decía era cierto, si mi madre había muerto protegiéndome, si Raven había sufrido tratando de proteger a su pueblo, ¿cómo podía dar la espalda? ¿Qué pasará cuando beba esto? Pregunté. El iris vinculante comenzará a disolverse. Tus sentidos se agudizarán. No solo oirás voces, sino también las canciones que hay detrás de ellas, las armonías y disonancias que revelan la verdad y la falsedad. El rostro de Mara se volvió serio. No será agradable. El poder rara vez lo es, especialmente al principio. Respiré hondo y bebí la mezcla de un trago. Sabía a miel y a algo más fuerte, metálico, como la sangre. Durante unos instantes no pasó nada. Luego, un calor floreció en mi pecho y se extendió por mis extremidades como fuego líquido. Mi visión se volvió borrosa. El sonido se distorsionó. Se volvió demasiado fuerte y luego demasiado lejano. Jadeé, doblándome por la sensación que me abrumaba. Respira, me indicó Mara, con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna parte. Concéntrate en tu colgante. Deja que te centre. Agarré el disco de plata, concentrándome en su sólida realidad, mientras el mundo giraba a mi alrededor. Poco a poco, el caos comenzó a estabilizarse en nuevos patrones de percepción. Podía oír los latidos del corazón de pequeñas criaturas en las paredes, el susurro del viento entre los árboles lejanos, y voces, tantas voces cargadas de emociones que las teñían como auras visibles. Lo más claro de todo era que podía sentir la presencia de Raven al otro lado de la puerta. Un pulso de energía profundo y constante que parecía llamar a parecía rodeada de una suave luminiscencia verde que pulsaba al ritmo de su respiración. ¿Qué estoy viendo?, susurré, temerosa de confiar en estas nuevas percepciones. Canciones de vida, respondió ella. La melodía única de cada ser vivo. Los guardianes de la voz pueden oírlas y, con entrenamiento, influir en ellas. Su expresión se volvió grave, por lo que el don debe ejercerse con mucho cuidado y profunda compasión. Distorsionar otra canción para fines egoístas corrompe la propia. La puerta se abrió y Raven entró. La preocupación era evidente en su expresión. En mi estado de alerta pude ver sombras aferrándose a él, jirones de oscuridad alrededor de su garganta, donde su voz había sido dañada, tentáculos que llegaban hasta su corazón. Ha comenzado, le dijo Mara, antes de lo que esperaba, pero nos adaptamos a la necesidad. Él asintió y luego me miró. ¿Puedes levantarte? Me levanté con las piernas temblorosas. La habitación todavía se inclinaba ligeramente a mi alrededor. Creo que sí. Bien, dijo Mara con brío, porque tenemos un problema más urgente que tu entrenamiento. La Alfa Serena ha convocado un consejo formal al amanecer. Cuestiona la aptitud de Raven para liderar, citando su largo silencio como prueba de debilidad. Sus pálidos ojos fijos en mí exige que demuestres tus habilidades ante los 5 territorios para probar que realmente eres una guardiana de la voz y no un truco humano que Raven utiliza para mantener el poder. Pero aún no sé lo que estoy haciendo, protesté, sintiendo cómo me invadía el pánico. Apenas puedo manejar estos nuevos sentidos, y mucho menos actuar a la orden. Eso es precisamente con lo que ella cuenta, dijo Raven con severidad. Si fracasas, lo utilizará para justificar que desafíe directamente mi liderazgo. Y un desafío significa sangre. El peso de la responsabilidad se abatió sobre mí. Vidas, quizás muchas vidas, dependerían de mi capacidad para dominarlo en unas pocas horas. Lo que debería haberme llevado años aprender. ¿Y si no puedo hacerlo?, susurré, con el miedo cerrándome la garganta. La mirada de Raven se clavó en la mía y gracias a la nueva percepción que me había otorgado el elixir de Mara, pude ver algo que antes se me había escapado. Un hilo de luz dorada que parecía extenderse entre nosotros, pulsando con un ritmo compartido. Puedes, dijo simplemente, y debes hacerlo. El amanecer se acercaba con una velocidad implacable. Pasé las horas restantes de oscuridad con la anciana Mara, absorbiendo todo el conocimiento que mi mente abrumada podía retener. El diario de mi abuela yacía abierto a nuestro lado. Sus páginas revelaban secretos que ella había mantenido ocultos toda mi vida. Técnicas para enfocar la voz, ejercicios para fortalecer su alcance, advertencias sobre las sombras que podían corromper el don de un guardián de la voz. El consejo de desafío es tan antiguo como los tratados de la manada.
explicó Mara mientras me guiaba a través de ejercicios vocales que me quemaban la garganta y me zumbaban los oídos. 5 alfas se reúnen para evaluar la aptitud de un líder. Tradicionalmente, el alfa desafiado debe demostrar fuerza, sabiduría y la lealtad de su manada. ¿Y qué debo demostrar yo?, pregunté, con la voz ronca tras horas de práctica. Control, respondió simplemente. La capacidad de dirigir tu don con precisión, en lugar de solo con el instinto. Temen tanto al poder indómito como a la debilidad. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. Mis nuevos sentidos hacían que todo fuera más nítido, más intenso, el aire frío de la madrugada contra mi piel, los sonidos lejanos de la manada despertando, el acercamiento constante de pasos en el pasillo. Raven apareció en la puerta, con expresión grave. Se había puesto un atuendo formal, pieles oscuras adornadas con símbolos plateados de su rango y linaje. En su garganta colgaba un colgante gemelo al mío, pulido hasta brillar. «Es la hora», dijo. Me puse de pie con las piernas temblorosas. El cansancio y los nervios me hacían tambalear. No había dormido, apenas había comido. Mis sentidos agudizados eran tanto una ventaja como una distracción, lo que me dificultaba concentrarme en cualquier cosa. Mara me puso algo en la palma de la mano, un pequeño frasco con un líquido transparente para aclarar la mente si fuera necesario. Dijo, 3 gotas debajo de la lengua, no más. Lo guardé en el bolsillo oculto del vestido azul medianoche que aún llevaba puesto desde la noche anterior. Luego, respirando hondo, seguí a Raven al pasillo. «El consejo intentará provocarte», me advirtió mientras caminábamos. «Para poner a prueba tu control, recuerda lo que Mara te enseñó. Encuentra tu centro y mantente firme, sin importar lo que digan o hagan. Y si fallo», la pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Raven se detuvo y se volvió hacia mí. A la luz gris del amanecer, las ojeras bajo sus ojos eran más pronunciadas, pero su mirada era firme. «Entonces afrontaremos». Esa simple declaración me tranquilizó. Pasara lo que pasara hoy, no lo afrontaría sola. El consejo de desafío se celebraba en un antiguo círculo de piedra, a poca distancia de la casa principal. 5 enormes sillas de granito estaban dispuestas en semicírculo, con una sexta en el centro, el asiento del juicio. Entre ellas ardía un fuego de madera blanca que no desprendía humo y cuyas llamas proyectaban todo en un marcado relieve. Los alfas ya estaban sentados cuando llegamos. Serena, con su postura perfecta y sus ojos calculadores. Darius, enorme y taciturno. Kira, de las llanuras del sur, vigilante y reservada. Leonid, de las montañas del este, anciano pero perspicaz. Y Vale, de los ríos del oeste, el más joven de los 5, pero quizás el más peligroso por su temperamento voluble. El anciano Mara había tomado posición detrás del círculo, más como observador que como participante. Alrededor del perímetro se encontraban los representantes de cada territorio, guerreros, segundos y consejeros. Reconocí a Ren entre la gente de Raven, con una expresión cuidadosamente neutra. «El desafiado se presenta ante el consejo», anunció el Alpha Leon, con una voz envejecida que transmitía una fuerza sorprendente. «Raven Nightshade, Alpha Rey de los territorios del norte, se presenta para defender su derecho a gobernar». Raven dio un paso adelante, con un porte regio a pesar de la tensión evidente en sus hombros. «Estoy listo». «¿Y a quién traes ante nosotros?», preguntó la Alfa Serena, aunque sabía perfectamente quién era yo. Una chica humana que aparece de la nada, ejerciendo poderes que no comprende. «Traigo a Helena Nightingale, la última de su linaje». «¿Linaje?», guardiana de la voz y pariente de mi manada, respondió Raven con serenidad, como es mi derecho según los antiguos tratados. El Alpha Vale se inclinó hacia adelante, con la curiosidad iluminando sus rasgos. «La chica reclama el estatus de guardiana de la voz. Dejad que demuestre este don antes de emitir un juicio». Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. ¿Qué se suponía que debía hacer exactamente? Cantar como había hecho ayer, sin planearlo y guiada por el instinto. El control calculado que Mara había intentado enseñarme todavía me parecía resbaladizo, poco fiable. «Entra en el círculo, muchacha», ordenó Alpha Darius. En el momento en que mi pie cruzó el límite de piedras lisas que marcaba el espacio ritual, sentí un cambio en el aire, una densidad, como si el círculo tuviera su propia atmósfera. Las llamas saltaron más alto
y mi colgante se calentó contra mi piel. El desafío es sencillo, explicó Alpha Kira con un tono más suave que los demás. Demuestra que controlas tu don. Demuéstranos que puedes manejarlo con precisión, no solo desatarlo como una niña sin entrenar. Antes de que pudiera preguntar cómo, se abrió una entrada lateral al círculo y dos guardias condujeron a una figura atada, la asesina del día anterior, con las muñecas encadenadas y los ojos llenos de odio cuando encontraron los míos. Esta ha perdido su derecho a la protección del grupo por sus acciones. El Alfa Leonid anunció. Ahora servirá como prueba y demostración. Se me revolvió el estómago al comprenderlo. Querían que usara mi voz con ella, que la controlara, tal vez incluso que le hiciera daño. Miré a Raven esperando que me guiara, pero su expresión permaneció cuidadosamente neutral. Esta era mi prueba para aprobar o suspender. No entiendo lo que quieres que haga, dije, odiando el temblor de mi voz. La sonrisa de la Alfa Serena era fría como el hielo. Hazla arrodillarse. Hazla decir la verdad. Hazla revelar quién ordenó el ataque. Si no fui yo. El desafío en su tono era inconfundible. Demuestra que eres lo que él dice que eres. El asesino escupió en mi dirección. No eres nada. Una mascota humana que juega a tener poder. Mis mejillas ardían de humillación, pero debajo se agitaba algo más profundo. Ira por ser manipulada, por ser empujada a esta posición, por tener mi vida trastornada por secretos y políticas de las que nunca había pedido formar parte. Encuentra tu centro y aférrate a él, había dicho Raven. Cerré los ojos, bloqueando las caras que me observaban, las miradas que me juzgaban. ¿Cuál era mi centro? No era la ira ni el miedo. Busqué más allá de las emociones superficiales, hasta lo que yacía debajo. El recuerdo de las manos de mi abuela, guiando las mías mientras preparábamos hierbas curativas, la tranquila dignidad con la que había afrontado las dificultades, la canción que me había enseñado y que ahora se revelaba como mucho más que una simple nana. Mi colgante se calentó contra mi piel y lo toqué, sacando fuerza de sus contornos familiares. Cuando volví a abrir los ojos, el mundo había cambiado sutilmente. En mi percepción agudizada, podía ver los hilos de energía que conectaban a todos los miembros del círculo. Líneas brillantes de lealtad, cordones más oscuros de ambición. Casi invisible, pero inconfundible, había un filamento de oscuridad que no conducía a Alpha Serena, como muchos sospechaban, sino a otra persona completamente diferente. Respiré hondo y comencé a cantar, no con tono imperativo, como había hecho el día anterior, sino interrogativo. La melodía provenía del diario de mi abuela, una canción diseñada para revelar en lugar de controlar. Subía y bajaba como una conversación, como una ofrenda más que como una exigencia. Los ojos de la asesina se abrieron de par en par cuando las notas la inundaron. Intentó resistirse, apartando la cabeza, pero la canción la siguió, envolviéndola como unas manos suaves. Poco a poco, su rígida postura se suavizó. El odio de sus ojos se atenuó, sustituido por la confusión y luego por una especie de paz distante. Cuéntanos, canté en lugar de hablar, entretejiendo la orden en la melodía. ¿Quién te envió a matar al rey Alfa? Sirvo al Alfa Sombra, respondió ella, con una voz que adquirió la misma calidad melódica que la mía. Él prometió poder a cambio de lealtad, a cambio de la sangre del rey silencioso. Se escucharon exclamaciones y murmullos alrededor del círculo. Continué, con la canción guiando mis preguntas. ¿Dónde está este Alfa Sombra más cerca de lo que crees? Ella respondió, y su mirada se desvió hacia los propios miembros del consejo. Antes de que pudiera decir más, se desató el caos. Un gruñido rasgó el círculo cuando Alpha Bale saltó de su silla, transformándose en el aire en un enorme lobo con pelaje del color de la plata deslustrada. Se abalanzó, no sobre mí, sino sobre la asesina, con las fauces apuntando a su garganta para silenciarla antes de que pudiera revelar más. Raven lo interceptó con una transformación tan rápida que se volvió borrosa. Los dos lobos chocaron en una furia de dientes y garras, rodando por el círculo de piedra mientras los otros alfas se levantaban alarmados. Sin pensarlo conscientemente, cambié la melodía, y mi voz se elevó en una oleada dominante que congeló a ambos lobos en el acto. Se quedaron rígidos, con los músculos temblando por el esfuerzo de moverse contra el control de mi canción. «Basta», canté,
y la orden resonó a través del círculo como una fuerza física. No se derramará sangre aquí. La forma del lobo del Alpha Veil se estremeció, luchando contra mi control con una fuerza que nubló mi visión. La oscuridad parecía acumularse a su alrededor, tentáculos de sombra que no pertenecían al mundo natural. 3 gotas bajo la lengua, nada más. La advertencia de Mara resonó en mi memoria. Con dedos temblorosos, recuperé el frasco que ella me había dado y dejé caer 3 gotas de líquido transparente sobre mi lengua. La claridad me invadió como el agua fría de la montaña. Mi percepción se agudizó. Los hilos de conexión entre todos los miembros del círculo se volvieron vívidos, casi cegadoramente brillantes. Y alrededor de Alpha Veil, las sombras se fusionaron en algo con un propósito, una corrupción que se había entrelazado con su vida, alterando su naturaleza fundamental. Entonces comprendí lo que Mara y Raven habían intentado explicarme. La manada de las sombras no solo había sido derrotada, se había ocultado, trabajando lenta y pacientemente para infiltrarse en los niveles más altos de poder de los territorios. Mi canción cambió de nuevo, basándome en el instinto y en los fragmentos de conocimiento del diario de mi abuela. Esta melodía era antigua, diseñada no para controlar, sino para purificar, para quemar la oscuridad sin dañar la luz que había debajo. El efecto sobre Alpha Veil fue inmediato y terrible. Aulló. El sonido estaba tan lleno de agonía que muchos se taparon los oídos. Las sombras a su alrededor se retorcían como si sintieran dolor, alejándose de mi voz solo para intentar hundirse más profundamente en su forma. ¡Ayúdame!, jadeé entre notas, con mis fuerzas decayendo mientras luchaba contra lo que se había arraigado en él. Y entonces, Raven estaba a mi lado, su forma de lobo volviendo a la humana. Sin dudarlo, añadió su voz a la mía, áspera por el desuso, pero poderosa, armonizando a la perfección, como si hubiera conocido la melodía toda su vida. Nuestros colgantes brillaron al unísono, los patrones alineándose a través de la distancia que nos separaba. La canción combinada creció en fuerza, entretejiéndose a través del círculo, a través del velo, a través de todos los presentes. Reveló la verdad y quemó el engaño, no solo de Veil, sino de sutiles corrupciones que habían comenzado a echar raíces en otros, incluso en aquellos que no se habían dado cuenta de que habían sido tocados por la sombra. Cuando la canción finalmente terminó, Veil yacía inconsciente, pero respirando. Las sombras fueron expulsadas de su cuerpo. Los demás alfas permanecieron en silencio, atónitos, procesando lo que habían presenciado. Fue la Alpha Kira quien dijo en voz baja, sobre lo que sucede cuando un guardián de la voz y un alfa de verdadero linaje combinan sus dones. Inclinó ligeramente la cabeza hacia Raven. El desafío queda retirado. Tu aptitud para liderar no está en duda. Uno por uno, los demás alfas asintieron con la cabeza. Incluso Serena, aunque la renuencia tensaba sus rasgos. La manada de las sombras se ha revelado, declaró Raven, con una voz más fuerte que antes, que llegaba a todos los rincones de la reunión. No a través de un ataque directo como temíamos, sino a través de la corrupción desde dentro. Esto solo era el comienzo. Se volvió hacia mí y delante de todos, me tomó la mano. Nos enfrentaremos juntos a la oscuridad que se avecina, lobo y guardiana de la voz, como al principio. La anciana Mara se acercó, con evidente satisfacción en sus rasgos ancestrales. El equilibrio vuelve a cambiar, anunció. Comienza la curación. En los días siguientes, muchas cosas cambiaron. Veil fue confinado para su curación. La influencia de las sombras se fue purgando lentamente de su sistema. Los territorios comenzaron a reforzar sus fronteras contra nuevas infiltraciones. Y yo comencé mi entrenamiento formal con la anciana Mara, aprendiendo a usar el don que había permanecido latente en mi sangre durante tanto tiempo. Pero el cambio más profundo se produjo en mi interior. Ya no era Helena la invisible, la humana tolerada al margen de la vida de la manada. Había encontrado mi voz, mi herencia, mi propósito, y en la presencia constante de Raven a mi lado, había encontrado algo más, una conexión que se profundizaba con cada día que pasaba, una armonía que se sentía como volver a casa. El colgante que una vez había sido mi único vínculo con una abuela, a la que nunca había comprendido del todo, ahora representaba algo más grande. Un legado de equilibrio y sanación que se remontaba a generaciones atrás. A medida que aprendía más de su diario, llegué a comprender por qué me había ocultado la verdad durante tanto tiempo.
Ella había esperado una vida diferente para mí, una libre de las cargas y los peligros de ser una guardiana de la voz. Pero algunos dones no pueden permanecer ocultos para siempre. Algunas canciones exigen ser cantadas. La noche de la siguiente luna llena, mientras la manada se reunía para una celebración más alegre que la que había dado inicio a este viaje, Raven me encontró al borde del claro, observando cómo la luz del fuego bailaba sobre rostros familiares que ahora se habían vuelto amigables. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó, con su voz aún áspera, pero cada día más fuerte. Toqué mi colgante, sintiendo su peso familiar contra mi piel. Solo que mi abuela no vivió para ver esto, para verme encontrar mi lugar. Ella sabía que lo harías, dijo con tranquila certeza. Te dejó las herramientas para encontrar tu camino cuando fuera el momento adecuado. Mientras la celebración continuaba a nuestro alrededor, comencé a cantar suavemente, no para exigir una revelación, sino simplemente por el placer de hacerlo. Y cuando la voz de Raven se unió a la mía, la armonía que creamos se sintió como una promesa, como un futuro que se desplegaba ante nosotros. Nota a nota perfecta,